Hola, hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Vamos a convertirnos en arqueólogos, pero del conocimiento, para desenterrar una historia de la tecnología que casi nunca nos cuentan. Acompáñenme en este viaje, porque les aseguro que va a cambiar la forma en que vemos la innovación. A ver, si les digo la palabra tecnología, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Seguramente un smartphone, una laptop, algo con circuitos, con pantallas que brillan, ¿no? Y sí, claro que eso es tecnología, pero esa es solo una foto muy reciente de un álbum familiar que es inmenso. Porque, bueno, la historia que casi siempre escuchamos es que la tecnología de verdad, la avanzada, nació en un lugar y momento muy concretos, la Europa del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, como si antes de eso no hubiera pasado nada importante. Pero ¿saben qué? La arqueología, los hechos, nos cuentan otra cosa. Nos dicen que la innovación no tiene una sola partida de nacimiento, es más bien como un tejido enorme hecho con hilos que vienen de todos los rincones del planeta. Así que, para empezar, vamos a desplegar este nuevo mapa. Un mapa mundial de la innovación que nos va a mostrar las raíces de la tecnología moderna en lugares que quizás nunca nos habríamos imaginado. Nuestra primera parada, China. Pensemos en esto un segundo. Mucho, pero mucho antes que en Europa, ya se estaban creando cosas que literalmente cambiaron el mundo. El papel, para empezar. ¿Cómo guardaríamos la información sin él? La brújula, que abrió los mares a la exploración. Y bueno, la pólvora, que revolucionó la construcción y, claro, la guerra. Ahora viajemos al mundo árabe en su edad de oro. Mientras en Europa se vivía la Edad Media, en ciudades como Bagdad se estaba gestando el futuro. De ahí nos llega, por ejemplo, el concepto de algoritmo, gracias a Al-Khwarizmi, o sea, la receta básica de cualquier programa de computadora que usamos hoy. Y Alhazen, que sentó las bases de la óptica. Sin él no tendríamos cámaras, así de simple. Y si crucemos el océano, nos encontramos con una ingeniería monumental en la América precolombina. El sistema de caminos de los incas, 30.000 kilómetros por los Andes, o los canales hidráulicos de los Zenú en Colombia, que funcionaron por más de 2.000 años. Tecnologías increíblemente avanzadas y, lo más importante, en total armonía con su entorno. Y hablando de los incas, quiero que nos detengamos en un ejemplo que es de verdad alucinante. Nos obliga a preguntarnos qué es realmente la tecnología de la información. ¿Cómo se puede gestionar un imperio entero sin una sola computadora, sin electricidad? Pues bien, aquí está la respuesta, el quipu. La palabra viene del quechua y significa nudo, pero esto es muchísimo más que un simple conjunto de nudos. Es, para que nos entendamos, una base de datos física, un sistema para guardar información, procesarla y que además te cabía en las manos. Y lo más genial es que lo podemos analizar con nuestro lenguaje de hoy. A ver, el hardware eran las cuerdas, de lana y algodón. El software, o el código, era un sistema decimal súper ingenioso, basado en nudos, y los datos se codificaban en la posición de ese nudo y en el color de la cuerda. Así registraban todo, cosechas, censos de población, todo, un sistema de información completísimo. Claro, después de ver algo como el quipu, es inevitable preguntarse ¿qué significa realmente que una tecnología sea avanzada? Porque tal vez nuestra definición, que se basa casi siempre en la velocidad y la electricidad, pues se queda un poco corta. Hagamos la comparación directa. De un lado, el quipu, del otro, una tableta. Si miramos los materiales, lana y algodón contra plástico y silicio. La energía, humana contra una red eléctrica y baterías de litio. La vida útil. Un quipu puede durar siglos, una tableta, con suerte, unos pocos años. Y el impacto ambiental, bueno, uno es biodegradable y el otro es basura electrónica. La perspectiva cambia, y mucho. Y todo esto nos lleva a la pregunta. Si avanzar no es solo ir más rápido, sino tener la capacidad de durar en el tiempo, sin arruinar nuestro planeta en el proceso, entonces, ¿cuál de las dos tecnologías es realmente la más avanzada? Pensar en esto nos lleva a una idea que es como mínimo sorprendente, y es que el futuro de la tecnología podría parecerse mucho más a nuestro pasado de lo que creemos. Miren este ciclo, el de los materiales. Empezamos con cosas naturales, como una bolsa de tela. Luego, en el presente, nos inundamos de plásticos hechos de petróleo. Y ahora, ¿hacia dónde apunta el futuro más innovador?
Pues de vuelta a los biomateriales, plásticos hechos de maíz, de algas. Parece que estamos cerrando un gran círculo. Es que, si lo piensan, las palabras que más se usan hoy para hablar de la tecnología del futuro son biodegradable, sostenible, duradera, de bajo consumo, exactamente las mismas características que definían a las tecnologías ancestrales, no por moda, sino por pura necesidad y sabiduría. Y con esto nos quedamos, con esta última pregunta que da para pensar un buen rato. Si la clave para un futuro más sostenible está, en parte, en nuestro pasado, ¿cuántas otras soluciones brillantes, cuántas otras tecnologías ancestrales hemos pasado por alto? Quizás es hora de empezar a excavar,